Ya estamos en agosto, la liga arranca en nada, está a la vuelta de la esquina y hoy nos queremos preguntar si el Real Madrid ya da por cerrada la plantilla, porque han llegado muchos futbolistas nuevos, pero también hay otros que están en la rampa de salida y de momento nadie quiere decir adiós al conjunto blanco, nadie se quiere despedir de este proyecto económico y deportivo, pero hay nombres. El primero de todos y apunta a ser el culebrón del verano es Rodrigo. Suena para el Arsenal, suena para el Tottenham. Endrick, ya saben, está lesionado, no tuvo minutos en el Mundial de Clubes. Suena para la Juve. ¿Y qué pasará también con el portero, con Lunin? Suena para el Manchester United. ¿Podría ser un posible destino? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Barak Feber, con Gemma Soler y también con Rodra. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Rodra, empiezo contigo. ¿Qué se dice en Madrid? ¿Qué se dice en Chamartín? ¿Está ya cerrada la plantilla del conjunto blanco? ¿Van a salir jugadores? ¿Puede llegar alguien más? Hola Ana, un placer estar contigo y con todos y con los que nos escucháis. Y bueno, desde el Madrid lo que comenta la versión oficial es que no va a haber más fichajes, que más o menos plantilla cerrada, pero te dejan las alarmas puestas para el final de verano. Te dicen que puede ser un verano muy largo, que se puede alargar, que puede haber algún giro de última hora. Y ahí están los nombres que tú apuntabas. Creo que Rodrigo es el gran protagonista, sin tampoco haber mucho movimiento, que lo contábamos estos días en ESPN, con la última actualización también por parte de su entorno, que es la primera vez ya que nos reconocen que están explorando alternativas, que están mirando opciones fuera del Madrid, pero la realidad es que no ha habido nada en todo el verano con él. O sea, mucho revoloteo de Rodrigo por allí y por allá, pero no hay ninguna oferta formal y al Madrid lo que ha transmitido el jugador es que se quiere quedar. Entonces, en base a eso, pues si Rodrigo no sale, que sería una gran venta, pues sería difícil. Hay otro nombre que parece que está ya confirmado que va a Ajá. seguir, que tal, que es el de Vinicius, la otra gran estrella del equipo. Y también hay un poco de amenaza y se siente un poco desde el club que pueda llegar de verdad la oferta de Arabia a final de mercado. Están allí además en Arabia resolviendo un tema fiscal para que puedan volver a invertir en los equipos del PIF, del fondo de allí. Y entonces están un poco a la espera de eso porque igual, si llega una oferta brutal por Vini, el Madrid la escucharía y veremos si Vini también y podría cambiar también el tablero porque Xavi ha pedido fichajes, es una realidad, lo dijo en la rueda de prensa del último partido en el Mundial de Clubes, lo ha comentado de puertas para adentro también, pero la postura del club, como decíamos, es que si no hay ventas, no va a haber más fichajes. Así que todo a la espera de posibles giros en los últimos días, últimas semanas, que yo creo que se va a calentar y veremos si al final con cosas que podamos contar o con ofrecimientos frustrados y veremos. Bueno, a esa lista también se puede sumar, por ejemplo, Álava, Mendy, en fin, hay muchos jugadores en la rampa de salida, pero lo cierto es que nadie quiere salir. ¿Cómo lo ves tú, Gemma? ¿Crees que va a haber movimientos a última hora, sobre todo con esos nombres, ¿no? Rodrigo y, ojo, Vinicius, ¿eh? Sí, a ver, a mí aún me sorprendería que Vinicius decida dejar un equipo como el Real Madrid, irse a una liga menor y que lógicamente el dinero es una tentación, pero ya me lo parecía el año pasado, me sorprendería de sobremanera. En caso de Rodrigo sí que me sorprende algo más porque creo que es un jugador con muchísimas posibilidades, que el año pasado pues no pudo despuntar, no pudo ser un hombre importante y entiendo que considera, que cree mucho en sí mismo, que puede llegar a convencer a Xavi Alonso, porque es verdad que yo entiendo que las posibles llegadas dependen de esto, de una posible salida, hablabas ahora del Arsenal, de unos posibles 70 millones y me da la sensación que sí, que el Real Madrid está más expectante a lo que pueda pasar que proactivo, porque es verdad que ha desembolsado ya muchísimo dinero con todos los fichajes que ha hecho, con Álvaro Carreras, con Mastantuono, con Hausen, con Trent Alexander-Arnold, ya el desembolso es muy importante, pero es que para mí sigue faltando la posición que más ha echado de menos, que ya sé que es muy difícil de cubrir, este centrocampista organizador, ese Toni Kroos, nos seguimos acordando de él, que tanto echo de menos el año pasado. Tampoco igual Rodra sabe algo más, tampoco me aparecen muchos nombres en la quiniela, más allá del de Rodri, que parece imposible. Y luego sufrieron mucho en el eje de la zaga el año pasado, no sé si ya se da por cerrado el mercado, veremos también cómo acaba el tema Asensio, y en caso que salga Rodrigo quizás podría llegar un delantero, pero imagino que el mercado dependerá de eso, de una posible gran venta como podría ser lo que apunta de Vinicius, que le veo raro, o de Rodrigo.
Es verdad, sí, ¿no? Que se ha hablado muchísimo, ¿no? De esa posición de medio centro creativo, ¿no? De organizador y también de algún central, ¿no? Donde tanto sufrió el año pasado el Real Madrid. Pero vamos primero al tema de las salidas para cerrar. Luego hablamos de nombres, porque suenan algunos y a ver si Rodra nos puedes dar alguna pista. Vara, ¿cómo ves esta operación salida? Hay jugadores que quieren cumplir su contrato, que ganan bien en el Real Madrid y otros que quieren seguir peleando por tener minutos, ¿no? Como es el caso de Rodrigo. ¿Cómo ves tú esto de las salidas? ¿Se van a ir antes de que cierre el mercado de Bienvenida, verano? Ana, gusto en saludarte. Saludos, Rodra y Gemma. Cada caso es particular, ¿no? Todos, evidentemente, tienen su situación dentro del club, su situación personal y ofertas distintas. Está claro que cuando juegas en el Real Madrid, para el 99.9% de los futbolistas, cualquier paso es atrás, ¿no? Y quieres quedarte en lo que ellos consideran la cima futbolística. Pero también tienen que ver cada uno de ellos su realidad. Para mí, el caso de Rodrigo ya se hizo tarde desde el año pasado. Para mí, Rodrigo debió haber entendido que iba a ser muy complicado con la llegada de Mbappé, que siguiera en planes de equipo titular y que iba a ir perdiendo protagonismo, que nunca fue ese futbolista en el Real Madrid que a ratos evidentemente ha demostrado ser, pero no ha logrado tener esa confianza ni esa regularidad. Y el año anterior, la temporada 2024-2025, era el momento en el que estaba muy bien cotizado, en el que pudo haber sido por mucho dinero, y ahora mismo no es que pagarían poco por Rodrigo, pero ya no van a pagar mucho más de 100 millones de euros. En cualquier caso, está claro que si hay una oferta de ese nivel y Rodrigo quiere irse, se irá, porque es una de las piezas que podemos entender prescindibles del Real Madrid y una de las más cotizadas en el mercado, pero como ya se tardó en ser claro, porque siempre hemos oído por parte de terceras personas o de fuentes más o menos sospechosas o fiables, que no está a gusto, que hace comentarios, su entorno, etcétera, ¿no? No ha sido nunca directo en sus intenciones de pelear hasta el último minuto por su titularidad en el Real Madrid o realmente salir, y así sigue, a un mes del cierre de ventana, siendo una pieza que todo el mundo sabe que es muy útil, pero que todo el mundo sabe que hoy no es parte del once de gala del Real Madrid. Y en lo que él se la piensa, el Arsenal ya tiene a Madueke y el Bayern Múnich ya tiene a Luis Díaz, y tampoco hay tantísimos equipos. El Arsenal todavía puede hacer un esfuerzo económico extra después de traer a Gyökeres y a Madueke, pero está por verse hasta dónde puede llegar. Tottenham Hotspur, siendo un equipo importante en Inglaterra, ya es un paso muy claro hacia atrás, a ver cuándo vuelve a la Champions League un equipo como el Tottenham. En fin, el caso de Rodrigo es, creo que el que menos, el que más preocupado debe tener al Real Madrid, porque aunque tiene varios futbolistas en el frente de ataque, y para eso han llegado jugadores como Mastantuono, y para eso tiene ya una cara que antes no tenía, ¿no? que es la de Fran, y que Rodrigo tiene que ver ahora hacia arriba más futbolistas por encima de él, pero a mí me parece que tendría que salir. En el caso de Rodrigo. Los demás futbolistas, pues habría que, obviamente, el Luni, pues, ¿cuándo va a jugar? Va a ser muy complicado. También si encontrara una oferta, tendría que irse. Pero volvemos a lo mismo, lo que te digo desde antes. Cuando juegas en el Real Madrid, convencerte de que hay que dar un paso atrás en tu carrera es muy complicado. Fíjate que mencionabas algo, ¿no? Que me ha llamado la atención, porque al final, y Rodra me dirá, ¿no? Pues Rodrigo es el único jugador así fuerte por el que el Real Madrid puede sacar una cantidad de dinero importante. Primero se habla de 100 millones, ahora parece que el Madrid está bajando un poquito también las pretensiones, ¿no? Si entra una oferta un poquito más pequeña, más ligera, pues también podría salir. Pero, Rodra, ¿qué pasa si este tema se atasca? Si hay que empujar un poco, si Rodrigo no consigue salir, ¿qué le espera, ¿no? A Rodrigo en el Real Madrid, porque las intenciones de Xabi Alonso ya quedaron bastante bien claras en el Mundial de Clubes de la FIFA, ¿no? Ahí está, y además desde el entorno de Rodrigo te decían que cuando ya a final de temporada pasada, con este final extraño de Rodri, que no jugó contra el Barça en el Clásico y no se alegaron ningunos motivos, pues bueno, todo se ponía a la espera de la conversación que tuvieran Rodrigo y Xabi Alonso. Esa conversación llegó, tampoco debió ser una cosa muy ceremoniosa, o sea, debió ser una charla muy normal del día a día, en el que Xavi le dijo que era uno más, que no tiene su plaza asegurada como titular. Yo creo que salvo Mbappé, pocos lo tienen en el equipo, en el Madrid ahora mismo. Creo que Xavi, incluso con Vini, que le cambió de posición y le dio algún retoque, algún ajuste le hizo, que también cuentas desde dentro que tampoco le hizo demasiada gracia a Vini, pero yo creo que hasta Vini puede perder su rango de intocable.
Y Rodrigo lo que le espera de momento es una plaza en el banquillo porque no es de inicio ahora mismo, lo han dejado muy claro, tanto el club como abriéndole la puerta de si hay una oferta que sea buena, pues es transferible para el club, y para Xavi no entra dentro de sus preferencias máximas de entrar en el 11. Entonces, por eso Rodrigo, que lo que dice la versión oficial es que quiere continuar, que quiere seguir, pero también tiene dudas, porque sabe que no es titular en el Madrid ahora mismo y que tendría que ganarse el hueco. Llega también Mastantuono, que le pueden usar, no sé si es su posición, pero sí en el hueco que podría usar Rodrigo en el 11. Veremos. Así que es lo que le espera a Rodrigo. Y luego, en cuanto a nombres, que me preguntabas antes si había alguno tal, la posición del centro del campo, que Xavi es verdad que la quería, Xavi quería a Zubimendi, era el jugador que en esa posición más le gustaba, pero fue descartado por la directiva. Xavi pidió otro nombre cuando llega al Madrid, el jugador que él quería era Wirtz, que es con el que construye el Leverkusen y es el que más pide al Madrid. Lo que ocurre es que el Madrid le dice: no podemos entrar en una puja como la del Liverpool, que te vayas a ir a los 130 millones de euros, no vamos a ir a eso. Entonces, pues lo de Wirtz, Xavi le pide que espere, que tal, pero no le asegura nada y Wirtz acaba saliendo al Liverpool. Las posiciones que sé que están mirando y que sé que Xavi quiere es atrás. Es un defensa central más, también por la manera en la que quiere jugar Xavi, que en muchos tramos de temporada va a jugar con 3 centrales. Y sé, por ejemplo, que hablando de Leverkusen, a él le gusta mucho también Piero Hincapié, central ecuatoriano, que él tiene mucha confianza con él y podría haber contactos. Pero si no hay una salida importante, veo muy complicado que se pueda hacer. También se habla de Konaté, pero igual creo que hay mucho juego de agentes este mercado y que el Madrid lo querría más para el año que viene, pudiendo venir gratis. Entonces, así es un poco como está la película en eso. Y luego arriba, yo creo que poco movimiento va a haber en cuanto a fichajes, porque Endrick le han ofrecido salir cedido, pero Endrick ha decidido no salir cedido, no quiere, así que salvo igual, salvo otro giro de guión, Endrick va a continuar. Y Gonzalo, que era un poco el rol que sí quería Xavi de un delantero rematador, ese rol Joselu, Gonzalo con el Mundial de Clubes lo ha ganado. Entonces, no creo que haya refuerzos en ataque bajo ningún concepto. Para ir cerrando, Gemma, tú hablas precisamente de eso, ¿no? De la necesidad de incorporar a algún central, ha dicho algunos nombres: Rodra, Konaté, el internacional francés del Liverpool, en fin, para que no pase un poco lo de la temporada pasada, ¿no? Que el Madrid hizo aguas, entramos en una nueva temporada, no hay casi que preparación, ¿no? De esta pretemporada a pesar de ese amistoso que van a jugar. Tú te inclinas porque la posición que se debería reforzar en el Real Madrid es en la zaga, ¿no? Y sobre todo en el centro del campo. Bueno, tengo dudas, ¿eh? Para mí el centrocampista creativo sería muy, muy importante, pero entiendo que es una posición muy difícil de buscar en el mercado. Y un zaguero que quizás no te sea titular, pero sí que te pueda dar garantías también, en función de lo que quiera jugar Xavi, ¿no? Con cuántos atrás, que es algo que imagino que estará dándole vueltas. Pudimos tener algunas pequeñas pistas, aunque creo que pocas, en el Mundial de Clubes, y que imagino que está terminando de perfilar con este poquito tiempo, que puede ser un hándicap también para Xavi Alonso y para todo el proyecto, porque en estos equipos no hay paciencia. Yo creo que tener un defensa de más, visto lo que le pasó al Real Madrid el año pasado, no es una mala cosa, y en ese sentido Xavi Alonso tiene pues muy, muy bien puesto el radar, como apuntaba ahora Rodra. El ecuatoriano Hincapié es un futbolista, ¿no? De muchas garantías, que ha sido un puntal en la zaga, en el éxito del Leverkusen en Europa y también en la Bundesliga en Alemania. Podía ser una buena opción, pero yo no descartaría, más allá que no haya una salida importante, creo que el Real Madrid lo tendría que tener en cuenta. De hecho, ya me sorprendió de sobremanera que el año pasado, en el mercado de invierno, con Ancelotti, que tenía el equipo que se le caía a trozos, que no reforzaran esa posición y terminaron sufriendo muchísimo en la temporada, con verdaderos quebraderos de cabeza en la zaga. Barak, tú, ¿a quién ficharías si fuera Xavi Alonso? ¿Qué le pedirías a Florentino en este momento, cuando queda nada para que arranque la liga? Si habría que escoger una pieza, a mí lo que más me preocuparía como técnico de Real Madrid sería un defensa central. Un defensa central, porque por cantidad, claro que tiene muchas opciones, pero este no es un tema de cantidad, sino de calidad y de momentos. Y si analizamos uno por uno, todos son más dudas que certezas en la saga del Real Madrid.
empezando por un Militao que ha jugado muy poco en los últimos 2 años, un par de meses en su regreso entre lesiones, y esto es lo que hemos visto a Militao, y es un acto de fe pensar que va a volver a ser ese Militao que fue hasta hace un par de años antes de su primera lesión. David Alaba está mucho más cerca del retiro que de ser un futbolista de primera clase ahora mismo, tras la lesión tan prolongada de la que sigue sin recuperarse del todo. Rüdiger, el que ha estado en mejor forma, también da la sensación que ya vimos lo mejor de él, que va a ser muy difícil que el alemán rinda al nivel que estuvo sus 2 primeras temporadas, y que todo lo que vamos de él, la sensación es que va a ser a la baja. Hausen es buenísimo, me encanta, lo hemos visto un año, porque en la Juventus no jugó nunca, en la Roma no jugó nunca, en el Bournemouth, que es un equipo con reflectores menores de Premier League, de súper alta competencia, que juega muy bien, pero es el equipo menos seguido de la Premier League, donde menos presión hay. Nada que ver con el Real Madrid. Es otro acto de fe pensar que lo va a hacer muy bien, y seguramente lo va a hacer muy bien, pero tampoco hay certezas ahí. Y si nos vamos con Asensio, pues hay muchas más dudas que con cualquier otro futbolista, porque ni siquiera sabe si va a estar en libertad para jugar al fútbol o no en los siguientes meses. Cada uno de los jugadores de la saga tiene sus incertidumbres, y por lo tanto juegues con 2 centrales o con 3 centrales de acuerdo a cada partido, y más allá de las variantes de bajar a Tchouaméni, como hizo Ancelotti, como hizo el propio Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, la posibilidad de tener a Carvajal como tercer central, más allá de que llega a Alexander-Arnold y seguramente estará contemplado en la cabeza de Xavi. Sí hay alternativas, pero todas las 6 o 7 que te acabo de dar dejan dudas, ¿no? No hay ninguna certeza, y yo creo que un equipo con Real Madrid debe tener un central que digas, este es mi líder de la defensa, y sé que pase lo que pase, una lesión siempre te puede arruinar, ¿no? Y el Real Madrid lo sabe mejor que nadie en esta posición. Pero salvo por una lesión, este es mi defensa central y sé que me va a rendir. Y eso no lo tiene el Real Madrid. Pues ya saben, así es el fútbol y la vida, ¿no? Antes de entrar, dejen salir. Vamos a ver si alguien se quiere ir del Real Madrid antes de que cierre el mercado de fichajes, y si eso da pie a que llegue alguna ficha nueva. Se lo vamos a contar todo, por supuesto, aquí en las plataformas digitales de ESPN. Gracias, chicos, y seguimos debatiendo.